Ryoichi Senkai. Después de un tiempo, Itadori avanzaba por los pasillos del edificio mientras era guiado por el bangbo perteneciente a Phaeton. A su lado caminaban los miembros de los servicios domésticos Victoria, manteniendo el mismo ritmo en medio de aquel enorme complejo silencioso. Mientras avanzaba, Yuji no podía evitar pensar en algo. Ya eran 2 personas las que habían logrado encontrar información sobre él. 2 personas que descubrieron cómo ubicarlo. Y una de ellas incluso ya sabía dónde vivía. Eso solo le hacía cuestionarse algo todavía más incómodo. Quizá su información nunca estuvo tan protegida como le hicieron creer. Debería mudarse. Joven Itadori. La voz de Likaon lo sacó de sus pensamientos. Yuji levantó apenas la mirada. ¿Qué sucede, Likaon? El mayordomo caminó tranquilamente a su lado antes de hablar. Tengo cierta curiosidad sobre usted. Verá, mientras buscábamos maneras de contactarlo, algunas personas de alto rango con las que me comuniqué lo describieron como un monstruo. Aquella pregunta llamó inmediatamente la atención de los demás. Incluso ella giró ligeramente la mirada hacia él. Itadori dejó de mirar a Likaon y volvió la vista al frente. Descuida. No es algo que me afecte mucho. De hecho, me da igual si ustedes lo saben o no. Joven Itadori, si es algo demasiado personal, entenderíamos que no quiera hablar de ello. No, tranquilo. Como dije, no me afecta contarlo. Ellen habló casi al instante. Entonces dinos. Yuji guardó silencio unos segundos antes de responder. Pues verán, mi trabajo actual es para el sistema gubernamental de Nueva Eridu. Digamos que soy una especie de arma para ellos. El eco de sus pasos resonaba suavemente en el pasillo. Trabajo haciendo encargos dentro de cavidades, o como cazarrecompensas. Solo me llaman cuando una situación ya no puede ser controlada normalmente. Su voz seguía tranquila. Demasiado tranquila. Aunque no siempre fue así. Los ojos de Yuji bajaron apenas. Hace años, fui un mercenario privado. El ambiente se volvió ligeramente más pesado. Trabajaba en las sombras de la ciudad. Y aunque no me gustaba matar como tal, mis acciones estaban justificadas entre muchas comillas. Nadie dijo nada. Todos seguían escuchándolo. Cualquier encargo que me daban, lo hacía. Maleantes, pandillas, mafias, gente de la alta sociedad, incluso peces gordos dentro de Nueva Eridu. El tono de Yuji nunca cambió. Y justamente eso era lo que más incómodo volvía todo. Mis misiones siempre eran un éxito. Supongo que por eso empezó el término monstruo. El chico soltó una pequeña sonrisa amarga. Fui una máquina de matar sin darme cuenta. El silencio se hizo todavía más pesado. Por eso no estoy orgulloso de lo que fui, y gracias a eso, hoy intento evitar matar, independientemente de si la persona es buena o mala. Nadie habló. Lo único que se escuchaba eran los pasos del grupo avanzando por el lugar. Yuji mantuvo la vista al frente. Entiendo si ahora me odian o algo así, Rina rompió el silencio con esa voz suave y pausada que la caracterizaba, flotando un poco más cerca de él. No, para nada, joven Itadori, dijo Rina, mirándolo con una tranquilidad reconfortante. Eran órdenes de tus superiores, tu culpa no fue. De hecho, si entraste a ese tipo de negocios fue por algo, hoy en día pasa mucho. En una ciudad como esta, las circunstancias obligan a las personas a tomar caminos que no desean. Itadori sonrió un poco bajo la sombra de su capucha, agradeciendo el gesto de Rina sin necesidad de dar más explicaciones. Caminaron unos metros más en silencio hasta que sintió un leve tirón en el brazo. Corin, con las manos temblorosas, le estaba tirando de la manga de la chaqueta. Yuji bajó la cabeza hacia su costado, mirándola de reojo. ¿Qué sucede?, preguntó con tono suave.
Corin tragó saliva, visiblemente nerviosa por la atmósfera que se había creado, pero la duda pudo más que su timidez. ¿Qué tan fuerte eres?, soltó la pequeña, mirándolo con los ojos muy abiertos. La pregunta tomó por sorpresa a Itadori, quien parpadeó un par de veces, algo confundido. Fuerte, yo. Buggy desvió la mirada al frente, restándole importancia con un leve gesto de la mano. Tampoco es para tanto, solo son trucos. Ellenhoe soltó un soplido de irritación. Por favor, no te hagas el altruista, dijo Ellen, mirándolo de reojo con fastidio. Ya vimos de lo que eres capaz. ¿Por qué tanto empeño en ocultarlo? Lycaon se interpuso sutilmente en el camino de la chica, levantando una mano. Ahora no, Ellen, la reprendió el lobo con firmeza. No es el momento ni el lugar para presionar al joven Itadori. No, está bien, lo detuvo Yuji, levantando un poco la voz para que Lycaon no interfiriera. Es normal que se lo cuestione. De hecho, mi video en las redes ya hace que la gente se pregunte cosas sobre mí, ¿no es así? Ellen se cruzó de brazos y asintió con la cabeza, manteniendo la vista fija en él, esperando ver si esta vez daría una respuesta real. No es que no pueda hablarles de mis habilidades, explicó Itadori, manteniendo el paso. Es solo que todavía no nos conocemos lo suficiente como para tener esa confianza. Además, sería bastante tedioso ponerme a explicar cómo funciona cada cosa que hago. Lycaon asintió lentamente, asimilando sus palabras con respeto. Claro, joven Itadori, es comprensible. La confianza es algo que se gana con el tiempo. Buggy lo miró de reojo antes de volver la vista al frente y añadir un detalle que nadie esperaba. Pero, podría mostrárselas después, en otro momento. ¿De verdad?, preguntó Corin. Itadori simplemente asintió con la cabeza, confirmando su promesa con total naturalidad. Al ver que la conversación se cerraba, Ellen soltó un largo suspiro de resignación, acomodándose las tijeras gigantes sobre el hombro. A fin de cuentas, no tenía ganas de darle más vueltas al asunto, solo quería terminar el trabajo e irse a dormir. Oye, soltó Itadori, llamando la atención del aparato. Tú eres Phaeton, ¿no? Sí, así es. Soy yo. Tengo una pregunta, continuó Yuji, clavando sus ojos en los lentes digitales del robot. ¿Por qué desapareciste de la internet? Antes de que Phaeton pudiera articular una respuesta a través del bangbo, las puertas dobles de una sala lateral se vinieron abajo. Un grupo de aproximadamente 10 etéreos irrumpió en el pasillo, bloqueando el camino. El equipo de Victoria Usekepin reaccionó al instante. Lycaon, Ellen, Rina y Corin dieron un paso al frente. Sin embargo, la voz de Yuji resonó firme justo detrás de ellos. No tenemos tiempo para esto. Itadori levantó los brazos y juntó las manos en una posición específica. Antes de que el grupo pudiera dar el primer golpe, una línea roja cortó el aire del pasillo. Sangre perforante. El ataque atravesó limpiamente los núcleos de éter de los 10 monstruos. En un parpadeo, todos los etéreos se desintegraron a la vez, dejando solo un rastro de ceniza que se disipó en el ambiente cargado de la cavidad. El silencio que siguió en el corredor fue absoluto. Sorprendidos por la brutal demostración de fuerza, todos se quedaron congelados en sus posiciones de combate antes de voltear lentamente la cabeza para mirar a Yuji. El chico seguía parado en el mismo lugar, bajando los brazos con total tranquilidad mientras se acomodaba la capucha. Bien, dijo Itadori, rompiendo la tensión con su habitual tono seco. Ahí les mostré una de mis habilidades. Lycaon fue el primero en salir del shock. El mayordomo bajó la pierna lentamente, rompiendo su postura de combate mientras su ojo visible se clavaba en los restos que se evaporaban en el suelo. Se acercó un par de pasos, analizando las salpicaduras antes de mirar a Yuji. Joven Itadori, soltó el lobo, con la voz un poco más baja de lo habitual. ¿Qué tipo de ataque fue ese? Por su textura y los residuos que dejó en el aire, juraría que parecía sangre. Itadori ni siquiera se inmutó. Siguió caminando con las manos en los bolsillos, pasando de largo por donde antes estaban los etéreos. Es sangre, confirmó con total naturalidad.
La respuesta sin duda asqueó y sorprendió a los presentes. Corin agachó la cabeza, con un pequeño gesto de que quería vomitar. Mientras Ellen ponía una mueca de genuino asco, desviando la mirada hacia la pared. Rina simplemente inclinó la cabeza, observando a Yuji con una curiosidad. Del otro lado del bangbo, la voz de la proxy sonó por el altavoz, notablemente alterada por lo que acababa de ver. «¿Tu propia sangre?», preguntó Bell, casi tropezando con las palabras. «Espera, ¿cómo es posible que hagas que salga a esa velocidad sin destrozarte el cuerpo? ¿Qué clase de amplificador etéreo o implante usas para comprimirla así?» Yuji no se detuvo. Miró de reojo al pequeño bangbo antes de fijar la vista al frente. «No uso implantes. Simplemente tengo un corazón fuerte», se limitó a decir. Una explicación tan ridículamente simple para un ataque tan devastador dejó a Phaeton sin saber qué responder a través del comunicador. Itadori continuó avanzando por el pasillo grisáceo con su paso tranquilo y constante, dejando atrás la conversación. Lycaon intercambió una mirada rápida con Rina y, sin decir una palabra más, el equipo de Victoria Usekepin volvió a ponerse en marcha, siguiendo los pasos del chico encapuchado mientras se internaban más profundamente en la estructura de las torres. Mientras el grupo avanzaba hacia la galería de las torres, a kilómetros de distancia y a gran profundidad bajo el suelo de Nueva Eridu, la atmósfera era radicalmente distinta. En una sede subterránea, oculta de los radares del gobierno y de seguridad pública, la luz fría de las pantallas iluminaba un laboratorio de alta tecnología donde varias voces discutían con evidente nerviosismo. «Pero el clonador 1 está en desestabilización», advirtió el primer científico, ajustándose los lentes mientras revisaba los gráficos de energía. «Si la misión se congrega y finaliza en estas condiciones, no sabemos qué podría pasar. El riesgo de un colapso es total». El segundo científico, apoyado sobre la mesa de control, soltó un suspiro pesado y negó con la cabeza. «Exactamente. Pero las órdenes son claras. No importa lo que pase, la resurrección del agente Ian tiene que finalizarse en aproximadamente 4 a 5 meses. El margen de error en ese tiempo es del 50%. Podría salir muy bien, o muy mal. No tenemos opción. Pero también está el error 210. Insistió el primero, elevando un poco la voz por la frustración. Se descubrió que el clonador no puede con la creación de un cuerpo de las magnitudes del agente Ian. Físicamente es imposible para la máquina actual. Solo tiene la capacidad de clonar un objeto pequeño. Si forzamos el sistema, todo el laboratorio va a volar en pedazos. En ese preciso momento, el siseo hidráulico de las puertas principales interrumpió la disputa. Las pesadas láminas de metal se abrieron de par en par, dejando entrar una silueta imponente. Uno de los científicos tragó saliva, retrocediendo un paso instintivamente. «Señor Hewan, ¿qué necesita?», alcanzó a decir, con el miedo marcando cada una de sus palabras. El señor Hewan avanzó con paso firme, emanando una autoridad que congeló el aire de la sala. Sus ojos recorrieron las pantallas antes de clavarse en los hombres de bata blanca. «Pues me dijeron que había problemas nuevamente», soltó Hewan, con una voz profunda e imponente que resonó en las paredes de concreto. «¿Qué es lo que sucede exactamente?». El primer científico miró a su compañero, buscando apoyo, pero al no encontrarlo, volvió a encarar al recién llegado con las manos temblorosas. «Pues sucede que...». «¿Y bien, qué esperas?», locotó Hewan, entornando los ojos. «Dime». «Pues, que el clonador tiene una falla de fabricación», escupió el hombre finalmente, soltando la información de golpe. «Lo que pasa es que no puede replicar un cuerpo completo, y más si hablamos del agente Ian. La densidad de los datos y la estructura biológica superan la capacidad del núcleo». Hewan lo miró fijamente en un silencio sepulcral, una mirada fría que terminó por aterrorizar al científico, quien desvió la vista al suelo esperando lo peor. «¿Andas con rodeos?»,
¿Y qué propones entonces?, preguntó Hewan, manteniendo la calma pero con un tono amenazante. El segundo científico intervino rápidamente para calmar la tensión, dando un paso al frente. Pues, estuvimos hablando con mi compañero y la idea más factible a largo plazo es clonar los dedos del agente Ian. Si dividimos la carga biológica y de datos en partes más pequeñas, el sistema podrá procesarlo sin desestabilizarse. Luego podremos unificar el resto. Hewan guardó silencio, procesando la propuesta mientras miraba las cápsulas de incubación vacías al fondo del laboratorio. Una sonrisa de lado se dibujó en su rostro. Ya veo, murmuró Hewan. El primer científico, todavía asimilando la respuesta, se acomodó los lentes con nerviosismo y volvió a hablar. Pero aún así, necesitamos el código genético del agente Ian para empezar el proceso de los dedos. Sin una muestra base, el clonador no tiene de dónde replicar. El señor Hewan soltó una breve risa seca, restándole importancia con un ademán de la mano. No se preocupen por eso. Ya tenemos en la mira a Yuji Itadori, sentenció Hewan, con una seguridad que dejó fríos a los presentes. Ni bien encuentren al descendiente del extinto clan Zenin en la península Weifei, podremos actuar como dicta el plan. El segundo científico frunció el ceño, visiblemente preocupado por la viabilidad técnica de lo que estaba escuchando, y dio un paso al frente para interrumpir. Pero señor, le dijimos que no podemos clonar cuerpos completos actualmente. ¿Cómo piensa que haremos el cuerpo que contendrá el código genético de los Zenin si el sistema actual colapsa? Hewan lo miró de reojo, manteniendo su postura imponente. Pues mandaré a que mejoren el clonador 2, respondió con total frialdad. Al menos para que tenga la capacidad de hacer un solo cuerpo. De todas maneras, no necesitamos que sea un contenedor fuerte. Con tal de que su linaje sirva para invocar al Mahoraga, se me hace más que suficiente. Los científicos se miraron entre sí. La mención de esa entidad ya era bastante alarmante, pero el suministro de energía para algo de tal magnitud planteaba un problema aún mayor. ¿Y sobre la energía que requiere la invocación?, cuestionó el primero. Una técnica de esa escala consumiría los generadores principales de la sede en segundos. No se preocupen por eso, lo cortó Hewan, con una sonrisa de lado cargada de malicia. Usaremos la energía maldita y la energía etérea de las cavidades. La combinación de ambas fuentes será más que suficiente para alimentar la invocación y traer a Mahoraga a este mundo. Hewan caminó hacia la salida, pero antes de que las puertas hidráulicas se abrieran, volteó apenas la cabeza para dejar clara la conclusión de su estrategia. Y cuando tengamos todo eso listo, usaremos a Mahoraga como distracción para quitarle el dedo a Itadori y Yuji. Con ese fragmento en nuestras manos, la resurrección del agente Ian será imparable. Las puertas se cerraron tras él con un siseo pesado, dejando a los científicos en un absoluto y tenso silencio dentro del laboratorio subterráneo. De vuelta con Itadori. Después de un buen rato de avanzar a paso firme, corriendo y barriendo con cada grupo de etéreos que intentaba cerrarles el paso, mientras el equipo de Victoria Usekepin cumplía con su parte y limpiaba el camino, llegaron finalmente ante la última compuerta blindada. Que fue abierta gracias a Phaeton. El grupo, con Itadori a la cabeza, ingresó a una enorme galería interna de techos altos y estructuras simétricas, iluminada por una fría luz celeste que se filtraba desde los enormes ventanales del fondo. El lugar parecía un vestíbulo principal o un centro de control superior dentro de la torre, completamente silencioso y desierto. Al subir un pequeño tramo de escaleras en el centro de la sala, encontraron una mochila con un llamativo diseño en degradé de amarillo a rojo tirada en el suelo. El Bangbo de Phaeton se adelantó de inmediato. ¿Reconoce esa mochila?, preguntó Lycaon. Sí, respondió la voz de Bell a través del altavoz, confirmando la sospecha. No hay duda, pertenece a mi amiga Rain. Ella estuvo aquí. Puede que haya dejado alguna pista adentro. La Proxy empezó a rebuscar apresuradamente en los compartimentos de la mochila. Tras unos segundos de tensión, el robot sacó un objeto metálico, pequeño y alargado.
El dispositivo mostraba una cuenta regresiva que estaba a punto de llegar a 0. Inmediatamente, el Bangbo arrojó el aparato lo más lejos posible hacia el centro del despejado suelo de la sala. El grupo se puso a cubierto, y Lycaon cubriría al Bangbo por precaución. El único que se quedó exactamente en el mismo lugar, completamente de pie y con las manos en los bolsillos, fue Itadori. Ni siquiera parpadeó ante la supuesta amenaza. Los segundos pasaron. El contador llegó a 0. 3, 2, 1, en lugar de una detonación del supuesto explosivo. Un sutil siseo electrónico rompió el silencio del salón, seguido inmediatamente por los acordes de una música clásica, sumamente elegante y refinada, que comenzó a resonar con total nitidez en el aire. ¿Música? Preguntó el Bangbo. Al darse cuenta del fiasco, la proxy exhaló un suspiro de alivio. Hizo que el robot se acercara lentamente de vuelta al pequeño objeto, que seguía reproduciendo la melodía en medio del suelo. Falsa alarma, es solo un reproductor de audio. Parece que tiene un temporizador, no parece peligrosa, comentó la voz de la proxy a través del Bangbo, mientras el pequeño robot giraba lentamente sobre su propio eje en el suelo. Justo en ese instante, una figura emergió de la nada desde el techo, lanzándose en picada directo hacia la máquina. ¡Cuidado!, advirtió Rina con voz firme. Era un etéreo extremadamente raro que caía a toda velocidad, estirando sus extremidades para atrapar al robot. Sin embargo, la criatura no se esperó la brutal velocidad de reacción de Itadori. En un parpadeo, Buggy apareció a un costado y le encajó una patada seca que lo mandó a volar lejos, haciéndolo impactar violentamente contra uno de los muros del fondo. Buggy bajó la pierna y miró al pequeño robot. ¿Estás bien?, preguntó de inmediato. El resto del grupo de Victoria Usekeeping se acercó rápidamente a su posición, cubriendo los flancos con las armas listas. El Bangbo, con las orejas mecánicas temblando un poco, asintió repetidamente. Ese sí. Estoy intacto, gracias, respondió la proxy. De repente, antes de que pudieran cantar victoria, un chorro a alta presión de un líquido traslúcido, similar al agua, salió disparado desde una esquina muerta de la sala, impactando de lleno y de forma imprevista contra Itadori. El golpe fue lo suficientemente fuerte como para desplazarlo, pero Yuji reaccionó con la velocidad sobrehumana, recomponiéndose en el aire y aterrizando de pie, tras deslizarse unos metros por el suelo. Sin duda, ese ataque lo había tomado completamente por sorpresa. Itadori. ¿Te encuentras bien?, preguntó Lycaon, con una genuina nota de preocupación en su profunda voz, mientras Ellen y Corrin se ponían en guardia frente a él. No se preocupen, estoy bien, respondió Yuji, sacudiéndose un poco la chaqueta mojada sin rastro de daño real. Todos giraron la mirada hacia el origen del disparo. Desde las sombras del piso superior de la galería, comenzó a materializarse una criatura nunca antes vista en Nueva Eridu. Su biología era extremadamente rara y bizarra. No tenía el cuerpo sólido o corrompido de los monstruos habituales, sino una textura gelatinosa, completamente líquida, que fluía de manera constante como si fuera agua viviente. Rina entrecerró los ojos, levitando un poco más alto para analizar la amenaza. ¿De qué clase de etéreo se supone que es esa cosa?, cuestionó. No logro visualizar un núcleo de éter por ninguna parte. Itadori se quedó estático, clavando su mirada seria en la silueta translúcida que se ondulaba frente a ellos. Al observarla detalladamente, no había rastro de energía etérea común en ese ataque. En su lugar, una energía familiar se sintió, aunque Itadori no podía usar su percepción de energía maldita dentro de la cavidad. Sin duda ahora mismo sentía algo diferente, aunque sea mínimo, una energía algo familiar sintió, vieja y cargada de malevolencia pura. Sus ojos se abrieron ligeramente con genuina confusión y alarma. No puede ser, pensó Yuji, apretando los puños mientras los recuerdos de su pasado lo golpeaban de golpe. ¿Acaso es una maldición?